Las recientes cifras publicadas por el INE revelan una significativa disminución de los nacimientos en Chile. Por ejemplo, durante el primer semestre del 2024, el país registró solo 70.336 nacimientos, lo que representa una caída del 22,9% en comparación con igual periodo del año anterior. Queremos saber cuáles son las implicancias de este fenómeno que se vive no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Estamos con Rodrigo Wagner, PhD de la Universidad de Harvard y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás? Saludos a los que nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos y darle una mirada en profundidad a este tema, un fenómeno que ya decíamos se da en distintos países. No sé si es algo global, creo que es más bien mundial, pero es una caída sostenida. ¿Qué visión tiene usted respecto a esto en primer lugar para luego ir a las implicancias? Bueno, sí, las proyecciones de población que teníamos en Chile para esta época eran mucho mayores, tomando en cuenta también que el país está más rico, más desarrollado, más educado. Entonces, naturalmente, las natalidades bajan, pero después de la pandemia nos hemos encontrado que las proyecciones que tenía el INE quedan totalmente offside. Y, y en lo que es la población de 0 a 5 años, tenemos que tener básicamente nuevas estimaciones porque los datos han mostrado algo radicalmente distinto. Hay una tendencia, cierto, global de reducción de aceleración en la reducción de la natalidad post COVID. Pero incluso de eso, los datos de este último año parecen como acelerando aún más la tendencia que ya llevábamos. Entonces hay una serie de implicancias que podemos discutir después, pero los cambios son acelerados. La demografía era un área no fábricas a noticias, porque los cambios eran muy lentos, ¿cierto? Eran cambios importantes, pero era cambio a nivel de décadas. Ahora lo estamos viendo como súper rápido. No somos el único país del mundo, hay una tendencia importante, digamos, reducción de natalidad. Y eso justamente, como dice, trae implicancias. Podríamos empezar con el tema el mercado laboral. Habrá justamente menos disponibilidad de personas para los trabajos que se requieren. Claro, pero eso no es tan inmediato, porque por ejemplo en Chile nosotros tuvimos un montón de inmigración que llega más o menos en edad de trabajar. Llegaron muy pocos niños inmigrantes y llegaron muy pocos adultos mayores inmigrantes. Poco abuelo, poco nieto, mucha persona, digamos, entre 25 y 55 años, que normalmente que entran en bastante cantidad a la fuerza laboral directamente, ¿cierto? Entonces, en lo inmediato, uno como que esto no se ve porque piensa el niño que no nace hoy día entraría, qué sé yo, el 2055, ni siquiera 2060 a trabajar, ¿cierto? Entonces, en las cifras como de producción, de cuántos trabajadores, las natalidades como que se demoran en entrar. Hay cosas bastante más básicas, así como las vacantes de jardines infantiles, el número de partos que tiene que atender, el número de horas de los pediatras versus el número de horas de los geriatras. No sé si me explico. O sea, Sí, sí, va a sí, haber se cosas entiende. como de cortísimo plazo que ya estaban acelerándose y que se van a acelerar aún más. Yo No digo veía que no una afecte el cifra, crecimiento, de hecho es lo que me sí, toca trabajar a mí ponderantemente, pero eso no va a ser inmediato. yo veía unas cifras que entregaba el INE que decía que para el 2026 las personas por sobre los 60 años van a representar cerca del 20% de la población total en Chile. ¿Eso ahí tendría alguna implicancia? Yo creo que incluso si me apuras, puede que algunas de esas proyecciones estén hechas con base 2017, que asumen como que hubiera nacido más gente. Yo creo que puede ser aún más grande la fracción de la población sobre 60 años, la que mencionas tú, justamente porque ahí va a haber menos niños, digamos, entran. Claro. Eh, Claramente eso afecta las dinámicas. Lo que estamos observando en el mercado laboral post 55, 60 años es que cayó la participación de la gente después. Quizás en parte era porque algunos, digamos, mayores de 65 trabajaban porque no tenían para pensión y ahora con cierto nivel de ingresos básicos a lo mejor ya no trabajan, pero puede haber otros temas en los cuales hay que estar monitoreando, que es cómo se puede hacer el mercado de trabajo más amigable para los mayores de 60 años, que quieran Claro, seguir trabajando. Nadie los obliga, si no, ¿me entiendes? Pero cuando uno ve una cifra, uno no sabe si la gente no quiere, entonces está mejor en la casa, o efectivamente ahí estamos generando alguna fricción innecesaria.
ahí. Claro, Y eso ahí también mi es política de pregunta, crecimiento. ¿cómo se responde justamente a estos cambios demográficos y algunas ideas que se plantean? No sé si subir la edad de jubilación, por ejemplo. Mira, primero en un lugar con sistema de capitalización individual como en Chile, al final cada uno se jubila. Cuando quedan son las mujeres que quieran se pueden jubilar a los 65. Los programas sociales en Chile grandes, la PGU, digamos, las grandes transferencias de jubilación, las tenemos indexadas a los 65 años ya, para todos, para hombres y mujeres, desde hace, qué sé yo, 15 años. Entonces tampoco es tan radical. Fíjate que le estoy dando vuelta a algo que es igual de importante que extender la edad de jubilación matemáticamente, no lo estoy defendiendo, Ujú. es el inicio de la vida laboral, que se empiece más temprano. En otros países europeos a veces se empieza más temprano, el sistema está hecho para que la gente entre a la pega antes, a lo mejor eso no es irrelevante, porque lo que vamos a ver es que va a haber un grupo de gente que va a tener que mantener más pasivo. Imagínate en el 2050, cuando estos pocos niños que nacen van a tener que mantener a muchos, pero en ese sistema, digamos, los sistemas que tienen de pensiones, que tienen basado en ahorro, ayudan un poco a mitigar ese problema, porque no le Mm, cargas la mano a la generación. Tú tienes tu mochilita que fuiste guardando, entonces es más fácil. Ya sea a nivel personal o a nivel generacional, ir guardando es una buena idea. claro. Y la experiencia comparada, Rodrigo, ¿qué medidas han dado resultados en otros países? O no sé si aquí también influyen los factores culturales. Pero para que la gente tenga hijos, Claro. bueno, eh, eh, a ver, no es tan, primero no es tan obvio que uno quiera intervenir en eso. ¿Cierto? Como que hay que tener más hijos, ¿no? Cada familia resuelve, digamos, lo que uno tiene que tratar de eliminar son las restricciones innecesarias. O sea, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría tener hijos, me gustaría tener otro hijo, pero por el tipo de pega, por el cuidado de niños, se vuelve imposible. Una cosa positiva que hay ahora, pero que antes no era, cuando, qué sé yo, a principios de los 80, había en edades, había como 3 nietos de menos de 15 años por cada abuelo. No te alcanzaban las manos para cuidar tantos nietos. ¿Cierto? Porque había tres por cada abuelo, personas mayores de 60 a 65 versus personas menos de 15. Y fíjate que ahora es 1 a 1. Entonces, básicamente la demografía cambió la escasez relativa y ahora hay brazos de abuelo, digo de abuelo, pero de personas, de adultos Claro. mayores y demás. Eh, la pregunta siempre que uno se hace es si la estructura de cuidado que recae solo en la familia nuclear en edad fértil, qué sé yo, mujeres de 30 años viviendo sola o con pareja o con su marido o pareja, si es la estructura más eficiente o si repartiendo la carga en la familia se hace más relevante. Mm. Ahora, antes vivíamos, qué sé yo, hace 100 años atrás las familias vivían de manera más gregaria, ahora vivimos de manera más separada. Bueno, eso es más complicado para criar que si tú Claro que crías sí. en una mini tribu. No sé, pero yo no puedo recomendar nada de esto. Mi trabajo es como analizar las implicancias económicas de estas tendencias. En esa línea, implicancias económicas, ¿una puede ser menos contribución en términos de impuestos, por ejemplo? Eh, A ver, pero todo esto de nuevo se demora. Hay una dimensión que quiero que nos pega quizás un poquito más directamente, pero que no A se ver. ve, porque no es tan radical como los nacimientos, pero es un pedacito del crecimiento que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Ha tenido que ver con que hemos aumentado la proporción de gente que está en edad de trabajar, llamémosla de 20 a 60 años, muy gruesamente. Y resulta que ese cambio demográfico, que en Argentina fue menos radical que en Chile, o en Uruguay fue menos radical que en Chile, resulta que está llegando a un pic. Y de aquí para adelante estamos manteniendo o decayendo la cantidad de gente en edad de trabajar, ¿cierto? Eso sí afecta directamente a las proyecciones de crecimiento de ahora, porque el aumento de crecimiento que venía de eso no va a estar. ¿Sí? Y tuvimos por 4 o 5 años como un boom, una olita de inmigración, justamente de gente en edad de trabajar, que está listo para entrar al mercado laboral y todo. Y eso mitigó transitoriamente esto, pero ahora a partir de 2025 vienen, no es que vamos a morir y se va a acabar el crecimiento y todo, pero un vientecito de cola que ayudaba al crecimiento económico.
per cápita era que si tú dividimos por la población total, había más gente en edad de trabajar. Ese vientecito se va a acabar. Ese afecta algún tipo de proyección tanto de crecimiento económico como fiscal. Ahora, alguna gente que nos está escuchando de implicancias directamente para los negocios. O sea, la tasa de natalidad, digamos, A puede ver, implicar que las ventas de pañales, jardines infantiles, digamos, no es que vayan a colapsar, pero va a haber, hay una diferencia importante de tamaño con respecto a lo que esperaba el mismo Estado. Yo pido que ojalá el INE, que ha ido publicando mejores estadísticas, también ojalá pueda publicarnos nuevas estimaciones de población pronto. Yo creo que están esperando el censo para aquí hacerlo falta de un nuevo, pero poquitito para tener ese resultado del censo, pero es un buen punto el que plantea. claro, porque hay cosas que hacen intermedias entre censos que justamente lo que hacen es tratar de anticipar cuánta población va a haber a futuro. Y eso depende de las tasas de natalidad que en el fondo quedaron un poquito altas. No es culpa de ellos. Todos esperaban esto y nadie esperaba esta desaceleración, pero dado que está, es importante considerar que, no sé, imagínate cuando el Ministerio de Educación tiene que ver cuántas vacantes va a haber en 8 años más en séptimo básico, va a tener que considerar esto lo antes posible, ¿cierto? O sirve para todo tipo de planificaciones. Mm. El factor migración, ¿cuánto influye? ¿Podría revertir esta tendencia? A ver, primero en las estadísticas de natalidad de Chile están incluidos todos los nacimientos de inmigrantes que tuvieron un hijo nacido en Chile. Por supuesto, el hijo, hija es chileno, ¿cierto? Entonces, si algo, el hecho de que haya gente en edad fértil que llega a Chile y tiene un hijo, incluso sube la cifra de natalidad, no la baja, ¿cierto? Y por otro lado, en lo que es mercado laboral actual, de gente que llega en edad de trabajar, eso ciertamente ha mitigado un poco. Ahora, los grandes flujos migratorios parecen haber ocurrido hasta hace 2021 o algo así. Ojalá tuviéramos muchas mejores estadísticas de eso. No solo hay un montón de discusiones, pero yo creo que hay dos cosas donde sí son importantes. Uno, para los que proyectamos, nos toca trabajar en proyectar crecimiento, necesitamos saber si está entrando o saliendo más gente. En 2018 hubo un pequeño boom de crecimiento, pero cuando tú lo corriges porque entró más gente en edad de trabajar, se ve que estábamos más o menos igual, ¿cierto? 2018, 19. Sí. Y por otro lado, uno quiere tener una idea, y esto es importante para política pública, de ojalá cuál fuera la distribución geográfica de la inmigración, porque eh, hay una cantidad de gente que llega, pero si llegan todos a la misma comuna o al mismo lugar y todo, puede haber congestión de servicios públicos y un montón de cosas que son innecesarias. O sea, si el Estado de Chile estuviera mejor informado en tiempo real de dónde hay más gente, población de cualquier tipo, puede reaccionar más rápidamente en términos de proveer servicios públicos y evitar la congestión. Porque en el fondo, si va a llegar más gente, queremos que eso sea con los mínimos problemas posibles para el resto de la población. Y parte de eso es, bueno, saber que en algunos lugares están llenos, necesito más atención de hospital, a lo mejor médico, a lo mejor colegio, no sé, porque se ha documentado un poco de eso. Y mientras mejor información, mejor. Sí, usted habla de proyección de crecimiento. A ver si nos puede dar algunos datos para el cierre de este 2024 y proyección para el próximo año. A ver, la economía chilena desde mediados de 2012, si tú te olvidas de la pandemia, del estallido social y del rebote que hemos tenido después, más o menos viene creciendo una tendencia gruesa de un 2%. Los que trabajamos hemos estado, yo estuve 6 años en distintos gobiernos en el comité fiscal, más o menos te dice que la velocidad crucero de la economía, más o menos como la llevamos, es a eso del 2%. Ojalá salgamos de eso. No es que uno esté contento, yo simplemente estamos midiendo cuál es la velocidad promedio en situaciones que no son extremas de crisis. La situación se descuenta un poquito el hecho de que haya menor natalidad a futuro, digamos, y obviamente te quita un poquito el potencial de crecimiento per cápita, no tanto, pero sí en el total. Yo creo que vamos a estar cercanos un poquito más del 2%, algo así, que es más o menos lo que se está esperando. Mi impresión y lo que yo sí destaco es que las expectativas de inversión están relativamente, no es que estén buenas, pero están menos malas de lo que se esperaba a inicio de año. Yo creo que eso es algo a lo que le tenemos que dar una vuelta, si quieres podemos conversar más adelante de eso, que es algo muy importante para Chile, generar un ambiente de inversión. Chile es un país que depende mucho de expectativas de mediano a largo plazo en sus proyectos. No tenemos proyectos rápidos, cortos que te den PIB.
si tenemos proyectos largos, un proyecto minero piensa en expectativas de largo plazo, que están relativamente estables, pero hay que ver de dónde tenemos más fuentes de crecimiento a largo plazo. Mm. ¿Alguna consecuencia positiva de esta menor cifra de nacimientos podría ser, no sé, Rodrigo, una menor presión sobre el medio ambiente, por ejemplo? A ver, bueno, si, mecánicamente, digamos, aritméticamente, si uno hace menos personas, ¿cierto? Pero se puede hacer mucha transformación en otros márgenes del medio ambiente y todavía, honestamente, somos un país relativamente chico y donde no hay demasiada gente, Mm. ¿cierto? No somos un país que está lleno. eh, para empresas que están, digamos, que venden en consumo masivo, otras cosas, bueno, menos clientes significa que van a poder crecer menos en otras dimensiones. Yo creo que se puede reverdecer mucho sin necesidad de reducir la población. Yo creo que más la reducción de población tiene que ver con una serie de fenómenos culturales, pero también puede haber restricciones económicas a temas de cuidado. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo se reparte la carga de costos en el caso de jardines infantiles y salas cunas y demás. Yo creo que esos son temas importantes. Las sociedades que han mejorado las sociedades nórdicas, que han mejorado tasas de natalidad, uno ve dos cosas, que no la estoy recomendando necesariamente para Chile, pero ve dos cosas. Uno, un cierto sistema de protección social, pero lo otro, una repartición de las tareas dentro del hogar, de las Mm. tareas de cuidados de hijo y todo, de una manera un poco más equitativa y no solo centrada en las mujeres, que se llevan gran parte de la carga. Claro, hay Básicamente, Sala Cuna Universal, por ejemplo, que lleva esperando ahí tanto tiempo, podría ser claro, algo positivo. claro, eso es por el lado de política pública, pero por el lado Claro. de también hay temas que son de orden cultural, pero es que hombres ayuden en la casa, o sea, y tampoco es ayuden, sino que la carga se reparta mejor. Eso en promedio es efectivamente en las sociedades, hay gráficos que comparan entre países y más o menos uno ve una tendencia donde si la carga va a estar repartida, las parejas se animan a tener más hijos, porque en el fondo, pero no es la carga necesariamente financiera. No sé si nos faltó alguna otra consecuencia económica pensando en esta baja tasa de natalidad. Bueno, cuando hay cambios grandes en natalidad y todo, bueno, uno va a tener que preguntarse qué pasa con, por ejemplo, la presión con el mercado de bienes raíces en el mediano plazo también cambia, pero te hablo a nivel de década, ¿cierto? Porque no es que nos vamos a quedar sin gente y tampoco es que tuvimos la planificación donde hay un hijo por familia, entonces hay un cuello de botella demográfico como ocurrió en China, pero sí hay una menor presión por todas las cosas que están relacionadas a la formación de familia, digamos, a la formación de más hogares y demás, y el tamaño de los hogares. Claro que sí. Bueno, muy interesante la conversación, Rodrigo. Le queremos dar las gracias por su tiempo. Excelente, un gusto, Gabriela, saludos a los que nos escuchan. Igualmente. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com.